Aparentemente van a centrarse inicialmente en aquellos inmigrantes ilegales que tienen algún tipo de antecedente penal, aunque sea el hecho de haber tenido una multa de tránsito, digamos, ¿no? Entonces, aparentemente el esfuerzo inicial va a dirigirse hacia esas personas, ¿no? Y después a otras. Entonces, sí, hay un endurecimiento clarísimo, ¿no? De parte de digamos, la política migratoria por parte de Donald Trump, ¿no? Uy, 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 se nos fue la señal de teléfono. Sí, ha anunciado, estaba diciéndonos Francisco que ha anunciado aranceles a México y Canadá, lo cual supone la ruptura del acuerdo en la práctica, ¿no? El acuerdo comercial que tiene con estos dos países, ¿no? Eh, es decir, es un cambio realmente significativo, ¿no? Pero esto significa, Francisco, la ruptura del acuerdo comercial que existe en Norteamérica. ¿Qué pasa? Eso es lo que llama la atención, ¿no? Obviamente para Donald Trump el derecho internacional público no pesa, ¿no? Porque hay acuerdos firmados, entonces tú no puedes imponer, ¿no? No puedes imponer ese aranceles cuando tienes un acuerdo que te impide hacerlo. Tiene que ver también, por ejemplo, con la amenaza a Panamá, ¿no? Hay el derecho internacional que prohíbe, ¿no? Toda conquista territorial, está prohibido por el derecho internacional, pero y además son normas que se instituyeron, el tema me refiero a la conquista territorial, que se impusieron tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Justamente para impedir que otra vez se produjera algo tan terrible como fue la Segunda Guerra Mundial, es que se establece todo este derecho internacional en torno a Naciones Unidas, ¿no? Y él obviamente no le interesa. Él, si quiere territorio adicional, lo va a perseguir, como en el caso ¿cómo se llama?, de Panamá, pero también en el caso de Groenlandia, ¿no? Para él el derecho internacional no existe, no interesa. Primero están los intereses de Estados Unidos tal como él los interpreta y después viene lo demás. Entonces, eso es gravísimo porque es echar por tierra no un orden total, porque tampoco el derecho nacional haya sido respetado totalmente a lo largo de todas esas décadas, pero por lo menos que de alguna manera sí existe y se ha buscado, digamos, preservarlo. Ya con Donald Trump, si la primera potencia del mundo dice no me interesa, eso es muy grave, ¿no? Porque eso podría alentar a otros países que tienen también pretensiones territoriales respecto a sus vecinos a intentar apoderarse por la fuerza. Entonces, es muy grave lo que está haciendo Donald Trump, porque va mucho más allá de lo que pretende hacer para Estados Unidos. Eso puede tener consecuencias general en el mundo, ¿no? Ahora, digamos, el tema de la frontera, acabamos de estar hablando con Ariadna García, periodista del portal La Silla Rota de México, eh, y uno de los temas es este del tratamiento de la frontera, donde lo que está claro es un endurecimiento con respecto al, ¿no es cierto?, al bloqueo de ingreso de personas desde México, pero por otro lado un tratamiento a las personas que ya están en los Estados Unidos en condición irregular, ¿no? Sí, claramente, bueno, se calcula que hay más o menos 11 millones de personas en Estados Unidos que son inmigrantes irregulares, ¿no? Pero de estos 11 millones se calcula que 40% tienen algún grado de protección legal, ¿no? O porque han presentado una solicitud de refugio, de asilo, o porque, por ejemplo, Biden renovó la protección a venezolanos, cubanos, gente que está huyendo de dictaduras. Entonces, como están bajo una protección legal, esas personas no van a poder ser tocadas por esta persecución o esta expulsión, intentos de expulsión por parte de Donald Trump. Aparentemente van a centrarse inicialmente en aquellos inmigrantes ilegales que tienen algún tipo de antecedente penal, aunque sea el hecho de haber tenido una multa de tránsito, digamos, ¿no? Entonces, aparentemente el esfuerzo inicial va a dirigirse hacia esas personas, ¿no? Y después a otras. Entonces, sí, hay un endurecimiento clarísimo, ¿no? De parte de digamos, la política migratoria por parte de Donald Trump, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Claro, porque el temor era que si te detenían o te solicitaban documentos en los Estados Unidos, tú podías negarte a entregar tus documentos, negarte a abrir tu casa en el caso de que fueran
a verte, pero en el peor de los casos que fueras, digamos, detectado como una persona con presencia irregular, el procedimiento establecía que te abrían un proceso de expulsión y te daban una cita que normalmente era a los 6 meses. Y a partir de eso se iniciaba un proceso, ¿no es cierto? Y hay gente que tiene incluso años litigando por su permanencia en los Estados Unidos. El mensaje más o menos, te chapamos sin documentación regular y para afuera, una especie de deportación express, ¿no? Sí, aunque bueno, de todas maneras pueden haber recursos judiciales. Uno se ve que todas las personas que, digamos, quieren, digamos, postergar una medida que al final de repente se va a producir, porque hay que ver que sí se han estado produciendo expulsiones. Es más, a Obama le decían el deportador en jefe. Ha deportado mucha gente. También es el caso de Biden, que ha deportado también, aunque menos que Obama. Lo que pasa es que ahora de parte de Donald Trump quiere hacerlo de manera mucho más masiva y mucho más rápida. Pero vamos a ver hasta qué punto efectivamente logra hacer efectivo que se puede hacer expulsiones de manera, un procedimiento más rápido, ¿no? Que lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Eso es una cosa que está en veremos. Él claro, quisiera hacer algo así, pero todavía hay que ver si efectivamente es así y si no hay algún tipo de procedimiento judicial que podrían iniciar las personas que están amenazadas por la expulsión, ¿no? Ahora, para entender el eje de lo que es la política esta de hacer América grande otra vez, que es su mensaje, ¿no es cierto? O sea, las medidas arancelarias, el intento como imperialista, ¿no es cierto?, de tomar el control de Panamá, todo está pensado en función de la economía norteamericana, de resucitar los sectores de la industria que han quedado postergados, en bloquear el ingreso de productos que puedan competir con producción norteamericana. Digamos, eso es el centro de, digamos, de lo que está en la cabeza de Donald Trump, ¿no? Sí, claro, porque él no cree él no cree en el comercio, el libre comercio a nivel mundial, ¿no? Él es un proteccionista. Ahora, lo que pasa es que eso tiene inconvenientes, porque si va a comenzar a poner aranceles a las importaciones, ya lo han dicho todos los economistas, lo que va a generar es, eso va a alimentar la inflación. Y si a eso le añades la expulsión de inmigrantes, que son mano de obra barata para en particular para la agricultura, para la construcción, eso también va a generar un aumento de los precios en general. Es decir, la inflación, que en buena parte explica el triunfo de Donald Trump, ¿no? Porque mucha gente estaba descontenta con la inflación que se produjo en Estados Unidos y en el mundo en general tras la pandemia, la guerra de Ucrania, pues con Donald Trump, con este tipo de medidas, podría justamente alimentar aquello que lo llevó al justamente cuyo rechazo llevó a su triunfo en parte. Entonces es bastante contradictorio. Tiene consecuencias también, o sea, no es que sea solamente positivo, entre comillas, para la industria norteamericana. Puede tener también efectos en los precios, en la inflación, y eso va a generar descontento. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hace para balancear, ¿no? Estos dos objetivos contradictorios, ¿no? Proteger a la industria norteamericana y por otro lado, no generar inflación. Ahora, ¿tú podrías hacer una previsión? ¿Te atreverías a hacer una previsión, Francisco? ¿De qué Es tipo? decir, en el sentido de que va a tener éxito, va a consolidar su posición Donald Trump o está metiéndose en una situación que puede terminar en contra suya. Sí, bueno, sí, sí, pues porque en realidad se está, digamos, metiéndose en camisas de 11 varas, se está peleando con demasiada gente. Además, en su entorno hay gente que no piensa necesariamente lo mismo entre sí. Ya se ha visto posiciones distintas en su entorno. Entonces, si tú te abres demasiado frentes, va a ser una cosa, en un momento dado, va a ser inmanejable. Entonces, yo veo bastante complicado, ¿no? Que pueda llevar a cabo totalmente su agenda, porque en algún momento va a haber una reacción y como digo, hay contradicciones dentro de su entorno. Entonces, yo no creo, la verdad, no, en fin, habrá que ver, ¿no? Más él es totalmente imprevisible, ¿no? Él puede cambiar de postura de un día para otro, no se sabe. Entonces, un poco que estamos también un poco en la, ¿cómo se llama? Tratando de adivinar qué es lo que podría venir, ¿no? Ahora, lo que está claro es la intolerancia, ¿no es cierto?, con respecto a todo este tema de digamos, él ha dicho ayer que solo hay dos géneros en Estados Unidos, masculino y femenino.
y ha tomado, entiendo, no sé si estaba en una de estas resoluciones ejecutivas, pero sí ha estado, digamos, en las cosas que ha dicho con respecto a la eliminación de todo tipo de política inclusiva, ¿no es cierto? Ah, Sí, sí. Sí, pues efectivamente, bueno, eso forma parte de la agenda, digamos, de su agenda conservadora, porque hay que ver que él, su electorado es en gran parte, sobre todo conservador, su vicepresidente es un católico converso, y otras personas que están alrededor de él. Y es verdad que también hay que ver también que estas famosas políticas inclusivas han sido también criticadas desde otro lado, como diciendo que tampoco no eran tan beneficiosas como parecía, pero en general obviamente su óptica es bastante conservadora, ¿no? Es bastante conservadora y obviamente tiene que responder al electorado que lo ha elegido. Por lo tanto, era inevitable que de alguna manera adoptara ese tipo de medidas respecto al tema este de la inclusión de género, en fin, también temas raciales y cosas por el estilo, ¿no? Francisco, te agradezco mucho por habernos atendido. Ha sido De muy nada, gentil, muy encantado. amable. Francisco Belaud, internacionalista, ha estado con nosotros y vamos ahora a